Bueno, en estos días hemos visto algunos titulares, algunas noticias que han encabezado los portales, no solamente en Colombia, sino en la región, por lo que ha estado sucediendo, particularmente luego del atentado contra un precandidato presidencial en su país y otra ola de sucesos violentos que se han registrado antes y después de este hecho que quizás ha sido el que ha ocupado más la atención, más allá de las fronteras en Colombia. Pero queremos entender, queremos comprender qué pasa, qué está sucediendo y más o menos en qué contexto se da toda esta situación. Gracias. Bueno, yo creo que son 3 hechos aislados los que están configurando este escenario, eh, colombiano. En 2 de ellos se pueden establecer, relaciones. Primero, un incremento de la violencia criminal en Colombia después de la disolución de los carteles de la droga, el negocio de tráfico de narcóticos, así como otros comercios ilegales, particularmente la trata de personas, el tráfico de armas, han configurado un escenario de altísima criminalidad. Colombia es uno de los países con mayor criminalidad en el mundo, cerca a México y al Congo. Este es un, digamos, y hago referencia a esto porque posiblemente todavía no se sabe, de ahí podría venir el atentado contra el precandidato Miguel Uribe. La segunda cuestión es que en el marco del proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, se establecieron unas mesas de negociación. Esas mesas de negociación en algunos casos no marcharon bien. Por ejemplo, la mesa de negociación con Iván Mordisco, y es a él a quien se atribuyen esta violencia en el Valle del Cauca y Nariño. Aquí es importante mencionar que Iván Mordisco hace parte de las disidencias de las FARC que firmó el acuerdo de paz en 2016. Y el tercer hecho es una consulta popular. Esta consulta popular debía ser aprobada por el Congreso la votó en medio de artimañas, como muchas veces ocurre en nuestro legislativo, y el presidente no acepta esa votación y acude o los resultados de esa votación y acude entonces a esto que se ha llamado el decretazo. Entonces es un ambiente de polarización que han alentado tanto los partidos como el presidente, en el marco de lo cual lamentablemente se da el atentado contra el senador Miguel Uribe, cuya salud sigue en vilo, y esto refuerza la polarización, fundamentalmente porque del lado de algunos candidatos, en particularmente de una candidata de la derecha, Vicky Dávila, se culpó, se responsabilizó al presidente por el atentado. Entonces, digamos que arrancan unas elecciones en Colombia que van a ser en el segundo semestre del 2026 en un contexto de fuerte polarización, pero en un contexto donde la ciudadanía, la iglesia y algunos medios de comunicación moderados llaman a la necesidad de desarmar el discurso. En este tema, doctora Marta, de desarmar el discurso, hay unos retos interesantes que tienen bastante tiempo en el mundo, ¿no? Son varios líderes los que se han hecho eco de desarmar la palabra, el Papa Francisco, ahora el Papa León, que incluso lo incluyó en su primer discurso una vez que lo eligen Papa. En este primer esbozo de contexto que nos da usted sobre estos tres hechos que pudieran estar influyendo en el recrudecimiento del conflicto, los medios de comunicación en Colombia están atizando las brasas, están actuando justamente para bajar el tono de los actores políticos en el marco del decretazo, de la votación en el Congreso, de los acuerdos de paz. Entiendo que hay un rol importante también de los medios, ¿no? Sí, algunos sí hacen este llamado. Yo diría que mucho más la prensa escrita, los portales de opinión.
pero en los programas de opinión Mm, de radio claro, y de televisión, fundamentalmente para eh, conseguir, bueno, y en las redes sociales para conseguir likes, para aumentar la audiencia, se alienta la polarización, se crean falsas polémicas y se crea como un escenario de confrontación entre quienes se encuentran ahí a opinar. De hecho, en muchas mesas de opinión que tienen los medios de comunicación, como que claramente se puede distinguir quién está de un lado y quién está del otro. Entonces creo que es necesario un compromiso de los medios con esto, desarmar la palabra, despolarizar, comprender que quienes nos encontramos en el escenario político podemos tener diferencias, no así contradicciones. La contradicción implica que la existencia de uno niega la posibilidad de la existencia del otro o de otra manera, la contradicción nos lleva a entendernos como enemigos, no como oponentes. Es un compromiso, no solamente de los medios de comunicación, de los políticos, sino también de los ciudadanos que muchas veces replicamos este tipo de discurso, que por cierto da muchos réditos políticos, ¿no? Es mucho, simplifica el universo. A político le queda mucho más fácil referirse a un universo simplificado en buenos y malos, pero la realidad no es de esa manera. Y adicionalmente le sirve para captar aquellos que tienen alguna diferencia con aquel que el político construye como el contradictorio. En últimas, dividir el escenario político en buenos y malos, amigos y enemigos, es decir, polarizar, sirve políticamente, pero tiene convivencia. Ahora, es inevitable en medio de todo esto, y creo que fue de hecho la reacción más rápida que vimos luego de lo que sucedió con el senador Uribe Turbay, es inevitable pensar o recordar algunos antecedentes en la historia de Colombia que implicaron violencia política, quizás los más resaltantes, también asesinato a un candidato presidencial en el pasado, con el caso de Galán, y intentar establecer vinculaciones históricas para comprender realmente, porque antes de poder tener soluciones concretas, hay que entender realmente el conflicto, y sabemos que Colombia tiene una historia lamentablemente muy larga de conflictividad, de violencia. ¿Cómo se recibe esta vinculación histórica entre una cosa y otra, y lo que realmente hay de conexión o no entre un hecho y otro, para la interpretación social de lo que está pasando y la postura que se asume desde la ciudadanía y desde los distintos actores políticos, económicos, comunicacionales, etcétera, el momento que viven actualmente? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque de nuevo eh, asemejar lo que ocurre hoy con lo que ocurrió a finales de los años 80 y a principios de los años 90 es desconocer dos hechos fundamentales. Primero, que Colombia ha venido viviendo un proceso de transición desde eh, un régimen cerrado hacia y a la paz. Y hay dos hitos importantes en esto. Por un lado, la Constitución de 1991, que abrió la posibilidad de participación política. De hecho, fue una constitución en cuya redacción participaron el Partido Liberal, el Partido Conservador, el ya partido Alianza Democrática M19, que había sido una guerrilla a la que, en la que militó hace mucho tiempo Petro. Pues bueno, algunos asesinatos ocurren antes de eso, como por ejemplo el asesinato de Bernardo Jaramillo Osa. Luego viene entonces esta constitución que abre muchísimos espacios de participación, entre ellos justamente el plebiscito, la consulta popular. Esto es el primer hito importante en nuestra historia reciente. El segundo hito importante en nuestra historia reciente es la firma del acuerdo de paz con las FARC en el año 2019, que también abre la posibilidad de participación. De hecho,
tenemos ahora participando en política a los miembros del Partido de Comunes. Entonces, eso lo que quiere decir es que el carácter político de un atentado como el de Miguel Uribe no sería, si es que llega a ser político, similar a lo que ocurrió en contextos en los cuales el régimen político estaba cerrado. Eso sería lo primero. Y los actores políticos eran distintos. La segunda cuestión que es importante es que si la causa o quienes planearon el crimen están asociados a la criminalidad, se trata de una criminalidad distinta. No son los mismos los grandes carteles, cartel de Medellín y cartel de Cali, que accionaron desde los años 80 hasta buena parte de los años 90, que lo que hay hoy en día en Colombia, que son una serie de empresas criminales fragmentadas. Entonces, el escenario no da para hacer la comparación. Yo más bien aludiría a que en Colombia permanece una violencia política de baja intensidad. Y cuando digo de baja intensidad es que es permanente, que atenta contra líderes políticos de las regiones, contra líderes sociales. El año pasado hubo un poco más de 450 personas asesinadas, así lo reportó CINEP. Colombia es un país en el cual es muy peligroso ser líder social y ser líder ambiental, y también hay que decir que ha habido cerca de 500 firmantes de paz que han sido asesinados. Entonces, más bien el escenario sería este escenario de una violencia política de baja intensidad contra líderes regionales. Evidentemente, pues un atentado contra un candidato a la presidencia, pues le pone, digamos, como que hace ver que esto es una cuestión nueva para aquellos que no conocen nuestra dinámica política, y digo, lleva a que se den apreciaciones ligeras, como aquella de que esto es parecido a la violencia de cuando estaba cerrado el sistema político, cuando había los grandes carteles del narcotráfico, pero no es de ninguna manera así. A esta hora de la mañana estamos conversando con la doctora Marta Lucía Márquez, es filósofa y es doctora en ciencias sociales, es directora del CINEP. Doctora, usted hacía una caracterización al principio que tiene que ver con, entre otras cosas, no sé si utilizar la palabra fallido, pero proceso de paz total que inició el presidente Gustavo Petro al principio de su mandato, y mencionaba las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de la FARC como un sector que pudiese estar en este momento dando elementos de contexto para el incremento de la violencia política en Colombia. ¿Por qué se piensa que puede venir de las disidencias de la FARC no solo la orden de atentar en contra del senador, sino todo lo que estamos viviendo en estas últimas horas, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en Cali, donde se han generado hechos de violencia también? No, bueno, pero hay que hacer una precisión, Héctor, tal vez no me expresé bien. Ok, por eh, favor. y es que aún no se sabe quién es el responsable de este atentado. Todavía no se ha dilucidado. Y como digo, hay muchas redes criminales. Tal vez el mayor grupo criminal es el Clan del Golfo, que se conoce como las defensas gaitanistas. Quienes son responsables de los atentados que se han dado en los últimos días, parece ser que es Iván Mordisco quien comanda las disidencias de las FARC. Entonces, aquí es importante tener en mente que en Colombia hay varios conflictos. Se habla de entre 6 o 7. Está el conflicto armado del Estado colombiano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y con las disidencias de las FARC, que tienen a lo menos dos líneas. Una de ellas es la de Iván Mordisco, la otra es la que se conoce como la nueva Marquetalia, que estaba comandada por Iván Márquez. Pero adicionalmente hay conflictos entre grupos criminales. El más importante de todos son las autodefensas gaitanistas de estos grupos criminales con
los actores a los que me he referido, es decir, con las disidencias y con la guerrilla. Y esto fundamentalmente porque de lo que se trata es de lograr un control territorial. Entonces, eso para responder la primera, pues como parte de la pregunta. Y la segunda quisiera también precisar algo sobre la política de paz total. Cuando el presidente llega al poder, habla de una política de paz total que tenía varios puntos. Entre ellos, número uno, la implementación del acuerdo de paz del 2016. Aquí hay que decir que el acuerdo de paz no se ha implementado al ritmo que se ha debido hacer. En lo que tal vez ha habido más avances es en el tema de reforma rural integral, pero el punto dos, que tiene que ver con participación y que tiene que ver con garantías de seguridad, es un punto que, como lo muestra este escenario, donde no se puede garantizar seguridad ni para los líderes sociales, ni para los firmantes de paz, ni para eh, los candidatos presidenciales, pues es un punto, digamos que, cuya implementación está retrasada. Pero la paz total también incluye negociaciones con la guerrilla, en particular con las del Ejército de Liberación Nacional. La mesa en este momento, como sabemos, está suspendida. Y el gobierno abrió otras mesas. De esas otras mesas, que hay algunas mesas que son mesas mucho más locales, un par de ellas están funcionando. Bueno, y hay que mencionar también que la paz total incluye también sí, el desarrollo y la concreción de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y este punto también está un poco atrasado. ¿Sí? Entonces, digamos que sí, que uno puede decir que el aumento de la criminalidad tiene que ver con la no implementación del acuerdo de paz, tiene que ver con el fracaso de unas mesas de negociación que al parecer metodológicamente no estuvieron bien diseñadas. Algunos dicen que tiene que ver también con el hecho de que se hubiese eh, decretado un cese bilateral al fuego con actores armados sin que se hubiese avanzado en las negociaciones. Entonces, todo esto está vinculado para crear un escenario de violencia bien complejo. Em, Ahora, doctora, por ahí hay un refrán, ¿verdad?, que dice que cuando uno ve las barbas del vecino arder, tiene que poner las suyas en remojo. Usted hacía una comparación al principio para hablar de los índices de violencia en Colombia y mencionaba México, el Congo. En la región, en nuestra América Latina, ¿es comparable lo que sucede en Colombia con lo que sucede en alguna otra parte? Porque hemos escuchado también de violencia política o violencia criminal que se mezcla en el ámbito político en otros países de nuestra región. Hay elementos que compartimos entre nuestros países que están definitivamente creando una ventana, un espacio para que hechos como estos se mantengan, se reproduzcan, sean lo que vayan marcando en los contextos en los que se desarrolla nuestra vida. Sí, yo creo que en este momento un fenómeno que compartimos es la criminalidad, que es una criminalidad transnacional, la criminalidad entre, digamos, las redes criminales entre, de los países están conectadas entre ellas. En lo que tiene que ver con el caso colombiano y el caso mexicano, se plantea que los colombianos dejaron de llevar ellos directamente la droga a los Estados Unidos y ahora son redes mexicanas las que hacen este trabajo, así como lo hacen otras redes criminales como son redes albanesas. A ellas se refirió ayer el presidente. Estas redes criminales permean la política, estas redes criminales atentan contra candidatos que prometen mano dura. Entonces creo que ese fenómeno sí es comparable. Yo diría que el caso colombiano efectivamente es mucho más comparable al caso mexicano por esta relación que hay entre criminalidad y política. Doctora Marta, hay un tema de fondo hablando de Venezuela y es la migración venezolana constante en el último tiempo. Colombia quizás es el país que más venezolanos en este momento tiene, producto de
de la migración y muchas de estas personas, muchos de estos compatriotas venezolanos que han migrado a Colombia lo han hecho en unas situaciones de precariedad. Y hemos visto también cómo en esas situaciones de desventaja quizás social, de vulnerabilidad económica, administrativa, se han visto también inmersos en el tema de la criminalidad que usted ha mencionado como un elemento compartido del país. ¿El conflicto colombiano y a los venezolanos que están en Colombia les afecta de una manera en particular o son parte también del mismo contexto al que ha sufrido la sociedad colombiana en los últimos años? Héctor, gracias. Eso es una muy buena noticia. Aquí tal vez me había faltado señalar que el negocio criminal que mayor Mm. recursos deja en el mundo es el asociado a la trata y al tráfico de personas. Y estas redes criminales hacen todo a la vez. Tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de especies naturales. O sea, se dedican a diversifican su negocio, además se dedican a estos préstamos gota a gota. Entonces, lamentablemente, los migrantes, efectivamente en Colombia tenemos cerca de 2,5 millones de venezolanos, llegan y corren el riesgo de caer en estas redes criminales, pero además llegan a territorios que tienen altísimas vulnerabilidades, entonces corren el riesgo de ser reclutados en grupos armados, así como corren el riesgo también los colombianos y en particular los menores de edad. eh, eh, ha intentado hacer desde un Estado que no tiene suficientes recursos, que en este momento enfrenta una crisis en el sector salud y bueno, y que históricamente ha tenido problemas estructurales como los de la pobreza y los de la inequidad, que lamentablemente no es un escenario amigable, así los queramos acoger, lo cual no quiere decir que no haya habido experiencias muy, muy exitosas y la mayoría de ellas son así de integración y de convivencia. Finalmente, doctora Marta Lucía, usted decía, hay una característica evidente en estas organizaciones criminales y es la capacidad de establecer redes de colaboración más allá de una nación, de un país, están interconectadas. En ese aspecto, ¿cuál es el reto para los estados y los gobiernos que se supone también tienen organismos para articular acciones y políticas conjuntas para trabajar en temas que nos afectan a todos comúnmente? Hay pistas, hay avances importantes que podríamos rescatar y decir, bueno, no es que no se está haciendo nada, hay estos avances y se debería enfatizar en ello, o hay recomendaciones, si pudiéramos nosotros que esto sirva de plataforma para ponerlas sobre la mesa, hay recomendaciones y cosas en las que deberían fijarse nuestros gobiernos y nuestros estados para intentar avanzar en la lucha contra este tipo de situaciones que genera violencia que afecta a nuestras poblaciones. Sí, efectivamente, Iraní, hay una gran colaboración en temas de seguridad de Colombia con Estados Unidos, si mal no estoy, también con México, pero es necesario fortalecer esa colaboración. Estamos en un escenario donde hay digamos, falta liderazgo regional. Esto es un tema que debe elevarse entre los gobiernos, debemos controlar la criminalidad colombiano y el gobierno venezolano. Se habló de eso cuando se reabrió la frontera y se reactivaron las relaciones, pero como sabemos, eso supondría una mayor cooperación entre las policías eh, a lo largo de la frontera y en muchos casos, digamos, la permisividad de nuestras policías con la criminalidad, también porque no se les ofrecen digamos, como las garantías de seguridad, no permiten que haya un control efectivo de algunos territorios. Quienes estudian el tema de criminalidad hacen referencia a que hay un vínculo, tiende a haber un vínculo entre criminales, políticos y fuerza pública.
Eso dificulta entonces el trabajo. Entonces, eso sería como lo primero. Eh, Mayor liderazgo regional para salirle al paso a este tema, que es una amenaza mundial, no es solamente un reto para nuestros países. La segunda cuestión, que también es un reto, es crear condiciones de vida, de medios de vida para los jóvenes, que los aleje de estas economías criminales. Es decir, hacer que el crimen no pague. Y esto supone que pueda haber una inserción económica por un lado, pero por el otro lado también que pueda haber una justicia que cuente con un buen sistema de inteligencia y que funcione. En un país como Colombia los niveles de impunidad son cerca del 90%. Entonces, debemos trabajar en ese sentido, ¿sí? Para desmontar esta cultura criminal, que en algunos casos es la única opción de los jóvenes latinoamericanos. O entran a estos grupos criminales, en el caso de Centroamérica, a las pandillas, o sencillamente tienen que migrar.